En el grupo humano artificial, que es una cárcel, surge espontáneamente el cigarrillo como forma de moneda. Ocurre exactamente lo mismo en circunstancias extremas como puede ser una guerra, en las cuales el cigarrillo se convierte en moneda de cambio habitual. Ha ocurrido, por ejemplo, entre 1941 y 1949 en Alemania con la Zigarettenwährung, el cigarro moneda, y en otras guerras ocurre lo mismo. El hecho de que los mismos objetos o materiales surjan espontáneamente como dinero en diferentes épocas historias o lugares geográficos nos debería hacer pensar que el dinero es una herramienta al nivel que puede ser el lenguaje o la tecnología, ya que aparece en cualquier grupo humano, incluso en las organizaciones más simples o primitivas. Sin necesidad de saber la cultura o conocer el idioma, podemos reconocer la jerarquía de cualquier grupo humano en función de la cantidad de objetos simbólicos que lucen, por el tamaño de los mismos o por ser el único que tiene permitido lucirlos. Cuando ese objeto de valor simbólico tiene además características monetarias, es decir, sus unidades son similares entre sí, son fácilmente transportables, normalmente se llevan colgadas al cuello o en la cabeza, es escaso, es duradero, entonces ese objeto simbólico puede tener la función de dinero en esa sociedad. Otro aspecto importante del dinero simbólico es que siempre está asociado a un significado religioso y se usan en los principales rituales de la vida, es decir, el nacimiento, el ingreso en la edad adulta, el acceso al matrimonio y en la muerte. Podemos ver la historia del dinero como una lucha entre diferentes objetos simbólicos de carácter religioso por servir además de medio de intercambio de bienes tanto dentro de la sociedad como entre diferentes sociedades. Todos los objetos que hemos ido viendo han sido utilizados como dinero. Las plumas de ciertos pájaros difíciles de conseguir posiblemente hayan sido la forma más antigua de dinero y fue utilizada como tal, por ejemplo, por los mayas. Probablemente las plumas que adornan ciertos sombreros sean reminiscencias de este pasado monetario de las plumas. Sigue siendo simbólico, pero ya sin carácter monetario. También ha sido muy común el uso de conchas como dinero en culturas sin relación entre sí. El hecho de que el pictograma para moneda sea el mismo que el de concha en chino nos hace una idea. También el hecho de que el nombre en latín de la concha del caracolillo kauri sea monetaria moneta nos hace una idea de lo extendido que ha estado. En China su uso se remonta a al menos el año 1500 a.C. En África prácticamente todo el comercio de esclavos se hizo con monedas kauri y incluso a día de hoy todavía existe en algunas islas de Papúa Nueva Guinea el uso de monedas como dinero, de hecho con un cambio oficial. De alguna forma siguen siendo monedas oficiales, aunque sea de forma residual. Los metales fueron desplazando al uso de la concha como moneda de forma que fue fluyendo allí hacia donde se aceptaba, donde finalmente hiperinflacionó. En 1520 un esclavo varón podía costar unos 6.000 cauris. Un siglo más tarde la cantidad ascendía ya a 10.000 cauris y a final del siglo XVIII eran más de 170.000. Desde los comienzos de la humanidad, al ser humano le llamó la atención una piedra amarilla que brillaba como el sol, que no se corrompía con el tiempo, que era difícil de encontrar. Nuestro pensamiento simbólico trasladó los conceptos religiosos asociados al sol, a la aurora, a lo divino en general, y esto ha sido así en culturas sin contacto entre sí, separadas en el tiempo. Como todo objeto divino, se atesoraba en templos, que es donde se guarda lo más sagrado. A día de hoy sigue siendo igual, se guarda en templos financieros, pero son templos al fin y al cabo, y siguen determinando la jerarquía dentro de una sociedad y entre diferentes sociedades, que consideran igualmente el oro como la representación de la riqueza. En prácticamente todos los países es el ejército el encargado de custodiar este símbolo de riqueza universal. Si consideramos el dinero como una institución de las sociedades humanas,
a la altura del idioma, por ejemplo, los metales preciosos sería como si todo el mundo hablase un mismo idioma. Las declaraciones que podemos ver en las páginas de diferentes bancos centrales nos siguen dando una muestra de que a día de hoy el oro sigue siendo la base de cualquier sistema monetario. No ha cambiado esto en los últimos 2000 años. Aprovecho para anunciar que abriremos una sección de noticias relacionadas con la guerra monetaria para ver que sigue siendo un tema de completa actualidad, que aunque la prensa occidental no lo mencione, es la base sobre la que giran los conflictos que vemos en la superficie. Por último, comentar la estrecha vinculación que tiene el dinero y la religión. La podemos ver en formas modernas de dinero como el oro invisible, que a la falta de tangibilidad la suple una adoración a su creador, que es adorado cual Prometeo que promete y trae riquezas a la humanidad. Se puede ver también un fervor casi religioso en el proselitismo que hacen los amigos del oro invisible. Hay referencias religiosas al respecto en muchas publicaciones sobre el tema cripto. Como hemos visto, el dinero es una institución cultural universal y tiene una importancia equiparable a la que pueda tener el idioma, la religión, con la que vemos que tiene un estrecho vínculo, y juega como tal un papel determinante en las relaciones de poder dentro de la sociedad y entre diferentes sociedades. La necesidad de un dinero para organizar una sociedad compleja es aprovechada por los estados para imponer su propio dinero. En este caso ya dejamos de hablar de un dinero simbólico que surge espontáneamente, sino de un dinero impuesto, que surge para cubrir las necesidades de una organización que muchas veces se aprovecha de este poder para imponer su voluntad sobre el resto. Del dinero impuesto hablaremos en el próximo vídeo. Un saludo, hasta la próxima.